¿Qué tal, amigos? Es un enorme gusto, es un enorme placer entablar esta comunicación a través de esta maravillosa tecnología que, a falta de encuentros mano a mano, nos permite estar juntos por un rato. Y por un rato para hablar de libros, para hablar, en este caso, de un libro, de mi último libro, Cuando todo pase. Esta fue una idea de mi editorial, de Editorial Planeta, de los amigos de Planeta, de compartir en este día tan particular, 1 de mayo, día en que celebramos la jornada o el Día de los Trabajadores, y entendiendo a los trabajadores a todos nosotros, los que en nuestra especialidad, en nuestra profesión, en nuestro oficio, nos ganamos el sustento, el pan de cada día trabajando. Y como esto, yo al menos pretendo que no sea un monólogo, he invitado a un colega, compañero de trabajo del diario El País, Rodrigo Guerra, para que tengamos una suerte de entrevista online y sea una conversación más fluida. Rodrigo, muchos de ustedes lo verán todos los días en sus notas de espectáculos en el diario El País, y además es un gran lector. Y me consta que ha leído, y lo ha leído con mucho interés y con muchas ganas, Cuando todo pase. Gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación y acompañarnos en esta tarde y en este día tan particular. Así que quedo a disposición de lo que tú preguntes, de lo que tú dispongas. Bueno, Diego, muchísimas gracias de verdad por la invitación y también felicitaciones por Cuando todo pase. Me gustaría, bueno, ir hablando un poquito contigo, bueno, sobre la inspiración, bueno, también sobre el éxito, porque viene siendo el libro más vendido en la categoría de ficción hace 4 meses. Me parece que también está bueno para ir charlando, así que si te parece, compartiremos un rato de charla. Lo que vos digas, yo estoy aquí para responder a tus preguntas, a tus inquietudes y, bueno, a lo que vos plantees. Dale, excelente. Bueno, yo te mencioné eso también del éxito desde que salió, desde diciembre. Y quería preguntarte eso. Bueno, un nuevo libro también es un nuevo éxito, está entre los más vendidos, el más vendido en este momento. Digo, ¿cómo tomás esa recepción que se genera con el público? Digo, que sigue confiando y apostando por un nuevo libro tuyo. Sería un gran mentiroso si no te dijera que es una enorme alegría. Es una alegría muy grande eh, porque compruebo que el público que me viene siguiendo ya hace un buen tiempo, yo llevo en esta historia de escribir y contar historias, valga la repetición de las palabras, casi 30 años. Y bueno, y felizmente, afortunadamente, a medida que he ido publicando, se ha ido sumando público, se ha ido renovando el público. Y bueno, cuando todo pase, siguiendo con lo que ha sucedido con obras anteriores, bueno, ha sido lo que tú has dicho, viene siendo, ¿no? Un gran éxito de ventas, por supuesto, pero sobre todas las cosas, hay algo que este libro eh, me ha... He podido comprobar con este libro. Es un creciente público joven y también un cada vez mayor público de personas, digamos, del entorno de los 40 años. Y se ha sumado mucho público masculino. Es algo muy interesante. O sea que el espectro se ha ido ampliando eh, con el correr del tiempo. Y bueno, ¿qué significa ser el autor más leído? En este caso, con Cuando todo pase, significa un enorme compromiso. Y esto no es una frase hecha, no es un eslogan, sino que uno siente esa presión, esa buena presión o linda presión, de esforzarse aún más en que el próximo libro va a tener que ser mejor que este. Y bueno, y es algo que, que, que pesa mucho, que hace que uno tenga
o que sea creciente el compromiso con los lectores, ¿no? Y lo que está bueno también eso de ir encontrando una nueva historia, y siempre hay un nuevo compromiso y también un nuevo desafío. Digo, por esta vez la historia se desarrolla en España también. Estamos basados en la historia de Daniel Civils y de Dolores y Consuelo Aguiar Mella, que también es importante, digo, se pasa a hacer algo en otro país. Digo, ¿cómo es, qué te interesó de la historia y de qué manera sentís que eso puede ayudar atraer al lector este nuevo escenario? Esta es una historia que, bueno, yo siempre digo, o digo, muchas veces sostengo, que a veces yo busco las historias y en varias ocasiones, y esta ha sido una, las historias me buscan a mí. Mm. Me encontré con la primera aproximación a esta historia fue conocer a Daniel Civils Salvañach a través de su hija, o de una de sus hijas. Daniel tuvo 9 hijas mujeres y 2 hijos varones, o sea que esa prole, pues esa familia de 11 hijos. A su hija Mercedes, que en unas charlas, unos cursos que yo daba hace un par de años, bueno, no los he podido seguir dando por el tema de la emergencia sanitaria, comentó algo de esta historia. Y cuando yo escuché, quise saber más, porque el comentario que había hecho Mercedes Civils Braga, a mí me resultó muy atractivo, digo, periodísticamente. Tú lo sabes bien, los periodistas estamos siempre buscando, o con los oídos atentos y la mirada quizás eh, más despierta, por lo menos en términos generales, andamos así por la vida. Y bueno, y cuando pude conversar más detenidamente con Mercedes Civils, me di cuenta que allí había una historia muy interesante. Y bueno, toda historia, que luego se traduce en libros, en mis libros, tienen un sustento de una investigación periodística muy fuerte, que digamos que es el corazón y que es lo que luego dispara la historia y a los personajes. Y comencé esa investigación. Y en esa investigación, en el comienzo, es cuando aparecen Dolores y Consuelo, o Consuelo y Dolores. Y esas coincidencias que se van dando, que voy descubriendo a través de los documentos, bueno, me llevan a armar esa trama y a contar esa historia que, como bien tú decís, es una historia que nos lleva a España, pero que parte del Uruguay a principios del siglo XX, en el caso de Dolores y Consuelo, que es cuando ellas se van a vivir siendo niñas con sus padres y sus hermanos a Madrid. Mejor dicho, su padre vuelve a Madrid luego de haber vivido en Uruguay y haber llegado años antes siendo la mano derecha o el asesor legal de un personaje que, bueno, a muchas personas que estén viendo les va a resultar familiar, que es Emilio Reus, del cual se ha contado Hay una una larga historia. historia. Una larga historia que hay libros publicados sobre él. Es un personaje muy polémico, un personaje que tiene una historia que comenzó haciendo tropelías en España, que luego se vino al Río de la Plata, siguiendo ese camino de estafas en Buenos Aires. Y bueno, digo, ya que estamos, vamos a Montevideo. Y aquí en Montevideo dejó un tendal. Y en ese camino quedó también Aguiar Mella, el padre de Dolores y Consuelo. En determinado momento, bueno, es parte de la crisis del 1890, la crisis del Banco Nacional, todo eso es parte de esta historia, pero no es el centro de esta historia, ni mucho menos. Él vuelve con su familia, estaba casado con una joven de la, digamos,
de la clase alta uruguaya, Mm. y ante la imposibilidad de rehacer su vida, él era abogado, vuelve a su España natal con su mujer y sus hijas, y que eran muy pequeñas, hay que notar, ahí empiezan las coincidencias, ¿no? Mm. Con el nacimiento de Consuelo y Dolores. Consuelo y Dolores nacieron un mismo día de abril de 1897 una y 1898 la otra. Son bautizadas Mm. en la Catedral de Montevideo el mismo día, un año después, respectivamente cada uno, por el mismo cura, y quiere hoy la historia, y me estoy adelantando mucho, Sí, pero hay un que momento hoy muy bueno en el que el cura sí, pregunta también, porque es algo muy, muy literario también, digo, muy de novela, pero en realidad es cierto, fue así, pero digo, esa sorpresa del cura diciendo, bueno, al padre, ustedes son muy organizados porque me la trajeron exactamente hace un año y es todo real, eso es increíble, ¿no? Cómo se generan estas claro, pequeñas claro. historias, ¿no? Y ahí empieza, Rodrigo, las coincidencias Exacto. de esta historia, en el más amplio sentido de la palabra, y las coincidencias en la vida de estas dos Mm. niñas, entonces, luego mujeres, ¿no? Mm. Y bueno, también, poco después, 3 décadas, y por razones, digamos, parecidas, eh, aparece la figura de un joven adolescente, Daniel Civil Salvañach, que en el Julio César, aquel transatlántico lujosísimo, que hacía la travesía entre Buenos Aires, Montevideo y Barcelona, en la década del 40, en la década del 30, del 40, bueno, traslada a ese niño, a ese adolescente, que fue adoptado por sus padrinos y tíos carnales, que Mm. son Daniel Castellanos y su mujer, que van a tomar posesión o van a hacerse cargo como embajadores de Uruguay ante el rey Alfonso XIII, ante la corte de Alfonso XIII, en una España que ya comenzaba a transitar por un largo camino de violencia, de dolor, bueno, de hechos muy desgraciados que iba a terminar en la guerra civil de 1936. Y es algo que está bueno también, digo, porque está la historia de las hermanas Dolores y Consuelo, está la historia de Daniel Civil también, que luego se cruzarán en algún momento, pero también el telón de fondo es la caída de ese imperio español y también la violencia cada vez más creciente. Digo, hay tres historias que se están uniendo en todo momento, juega mucho la coincidencia también, pero hay algo que me pareció muy importante cuando todo pase, es cuando vas mencionando cómo se genera esa decadencia también de España y ese imperio enorme que iba por todo el mundo y va cayendo a través de la violencia, Es, casi la barbarie, ¿no? ¿Cómo sí, analizás eso también de sí. ir generando ese contexto social en la obra? Y que los personajes, para hacerlos creíbles y contar sus vidas, uno tiene que dar un marco de referencia, un marco Mm. histórico. Y Dolores y Consuelo llegan siendo niñas, como decía, a esa España que ve y asisten al matrimonio del rey Alfonso XIII y esa trágica jornada, el día de la boda, ¿no? Mm. Donde un anarquista español lanza una bomba al cortejo matrimonial, al cortejo nupcial, mejor dicho, en la calle mayor de Madrid, y bueno, y provocan, obviamente que su objetivo era matar al rey y a Mm. su flamante mujer, pero bueno, por una situación que se da, que está contada en el libro, resultan ilesos los reyes y mueren 28 personas. Claro, es Yo creo que es el... esa bomba, como es, metida dentro de unas flores, camuflada, que termina por ahí. Yes. Sí, eso en el libro está contado con un lujo de detalles también, y que luego se relaciona también con la historia de Dolores y Consuelo, que es por donde va esa idea de unir historias, ¿no? Claro, porque además esas niñas que tenían
esto sucede en 1907, si no sí, en 1907, esas niñas eran niñas a, a, cuya madre las viste con sus mejores galas, le hace vestidos especiales, y a sus otros hermanos los viste, y ella misma se viste, y toda la familia va como en procesión a saludar a ese cortejo nupcial que atraviesa las calles de Madrid. Pues la madre, que es uruguaya, entiende que era una ocasión histórica, y claro que lo era. Y el Y padre casi por que, llorar de la emoción también, que cuando ve claro, al claro, rey. porque eso muestra también el arraigo de la monarquía en amplios círculos de la sociedad española, ¿no? Totalmente. Que empezaba a ser muy duramente cuestionada esa monarquía por toda la decadencia, lo que decías hace un rato, ¿no? Esa España que había sido el imperio más grande del planeta, donde nunca se ponía el sol, y de eso se jactaban los españoles y los reyes de su tiempo. Y bueno, lo había perdido todo, lo había terminado de perder todo en 1890, o casi todo, en 1898 con la guerra de Cuba, la independencia de Cuba, y bueno, y posteriormente, o casi simultáneamente, la de Filipinas. Entonces, y ahí aparecen también, que son figuras presentes en la historia, don Miguel de Unamuno, don Antonio Machado, es decir, esos intelectuales extraordinarios que conformaron la generación del 98, aquella que decía, en palabras de don Miguel Unamuno, me duele España, que no podían concebir que España, que había sido tan gloriosa, y la gloria de España está muy presente en el libro, en el monumento, en el monasterio del Escorial, a donde Daniel Civils va a estudiar. Es decir, hay una cantidad de imágenes que van acompañando el relato, que sirven para quienes han visitado, o hemos tenido la enorme fortuna de conocer España y caminar por las calles de Madrid, o visitar o recorrer el Escorial, que queda muy cerca de Madrid, que uno puede ir haciéndose como si fuera recorriendo esas calles, encontrándose no solo con los palacios y con las grandes calles, sino con los cafés, las confiterías, los lugares, digamos, más emblemáticos de una ciudad, donde transcurre la vida de una ciudad. En aquel entonces, de una Madrid que poco a poco se va silenciando, una ciudad que siempre fue bulliciosa, alegre, como lo es hoy, bueno, como lo era hasta antes de la pandemia, no sé cómo es hoy en Claro, día, ¿no? pero Pero está por lo bueno menos, eso que mencionabas, es importante porque estás hablando de que uno, bueno, al ir leyendo se puede hacer una imagen si visitó España, pero en caso de alguien, por ejemplo, como yo, que nunca viajó a España, sí se puede ir por ahora, armando un por mapa ahora. mental, por ahora, un mapa mental también con las circunstancias de la época. Por ejemplo, Daniel Civils, gran jugador de fútbol en el colegio, Claro. hace un año Uruguay había ganado la primera Copa Mundial. Después está también Dolores y Consuelo, en realidad Consuelo hablando sobre el estreno de la nueva película de Carlos Sí. Gardel. Hay toda una Claro, situación. Sí, contame, ese dato es bueno, muy Rodrigo, bueno. porque te recordarás que Dolores está enamoradísima de Gardel. Exacto. Y cuando alguien le dice, no, es muy triste, yo prefiero la rumba cubana, por favor, Se pone cuando lean eso furiosa, van a ver. y poco más que le da un sopapo Totalmente. a ese personaje, ese hombre de una tienda bueno, hace ese comentario. Claro, sentía yo creo como muchas mujeres, era el Gardel que estaba en su apogeo, y Claro. ella no se perdía una sola película de Gardel y sabía todos sus tangos, y Mm, además reivindica su condición de uruguaya y la condición de uruguayo de Gardel, que claro. creo que en aquella época no estaba en tela de juicio, ¿no? Eso vino Mm. después de su muerte y todos los temas de la herencia, pero Incluso eso es tú, otro tú lo tema. mencionas cuando Ujú. está el estreno de la última película, que él ya estaba muerto y no llegó a verla en vida, el cine, Sí, que en ese momento era, si no me equivoco, el cine real, que cambió el sí, nombre, sí, eh, sí. lleno, eran 1000 personas, una ovación de pie, y ella cantando, es una escena que me gustó mucho del libro, ella cantando por lo bajo la letra de Tomo y Obligo. Son esos detalles que uno se puede ir armando esta imagen mental y situarse en la época, ¿no?
Y me imagino que hay una construcción también muy minuciosa para ir acercando al lector hacia, bueno, toda esa serie de imágenes para completar la historia, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Bueno, yo tuve la enorme fortuna de ir algunas veces a Madrid, no tantas como se pueden imaginar, pero 4 o 5 veces he estado en Madrid. Y la última vez fue antes de escribir Cuando todo pase. Es decir, cuando todo pase ya era un proyecto Mm, a mediano plazo, y bueno, fue cuando conocí el Escorial y hice ese recorrido por los lugares que aparecen en el libro. Estuve tomando café mm, en el café bueno, donde iba Alfonso XIII, que es un lugar hermosísimo, ¿no? Y con mm, las pastas famosas, ellos llaman pastas a las masas, las masitas. Es un lugar que está tal cual como fue en sus tiempos iniciales, al riojano, no me salía ahora mm. el nombre. Estuve también en la chocolatería que allí se menciona, y pasando por toda esa zona de Madrid. Entonces uno va tomando apuntes y va eh, reconociendo bueno, con la vista, con los perfumes, los aromas que uno percibe, los detalles que uno observa, y eso es material muy importante a la hora de reconstruir esas escenas donde los personajes bueno, conversan, transitan, donde pasan cosas, pero con ese marco tratar de transmitir para que el lector se encuentre, bueno, así como Cristina y Dolores. Cristina es la mejor amiga de Dolores, y en determinado momento que llega una persona que va a ser muy importante en la vida de las dos mujeres, están tomando ese té Mm, en el riojano, y bueno, para que la gente pueda hacer un comensal más en esa mesa, el lector pueda estar imaginándose que o está en la mesa al lado o está en silencio, mm. Un junto espectador en pasivo. ese caso, a Dolores, perdón, a Consuelo perdón, a Dolores Ya, y a Cristina. Cristina, Mm. disfrutando de un té en el riojano, ¿no? Claro, y hay algo que está bueno y que trasciende también, obviamente, a cuando todo pase y es va alrededor de tu obra, pero tú mencionaste en un momento, y todos los lectores lo conocen, digo, pero el trabajo minucioso también de ir buscando archivos, buscando fotos de la época, como Mm, está aquí en la contratapa, por ejemplo, para sí, ir imaginándose un poquito la escena, tratar de ponerse vos hablaste también del lector de estar como espectador, bueno, vos como autor, situarte en ese momento, digo, ¿cómo es ese proceso también de empezar a imaginar la historia e ir descubriendo en el mismo momento cartas, la forma de escribir, la personalidad, el rostro? ¿Cómo podrías definir ese trabajo? Porque es un constante descubrimiento, ¿no? bueno, eso es trabajo, es como vos decís, bien Mm, decís, y en un día como hoy, el Día de los Trabajadores, es algo que claro. siempre reivindico, porque acá no hay cosas mágicas, entendámonos, acá hay trabajo, Mm, hay estudio, mucho estudio, y hay mucho trabajo, y a veces son muchas horas dedicadas a buscar solamente un dato que sirve para ilustrar un detalle, pero claro. que tiene que es esa información, esa pequeña información que puede ser nimia, puede ser ínfima, es lo que le da el grado a mí me da la seguridad y el grado de certeza de que estoy describiendo las cosas tal cual son o fueron. Mm, Es algo que casi es obsesivo a la hora de investigar, y a la hora luego de plasmar esa investigación en un texto. Y es también, yo aplico una máxima desde siempre. Si a mí lo que estoy escribiendo me gusta, me entusiasma, me engancha, me emociona, me puede provocar bronca, mm, eh, o alegría, claro, sí. felicidad. Creo que al lector, a otra persona, y me pongo en el lector, también le va a pasar lo mismo. Si Mm, a mí algo que yo estoy escribiendo me aburre, no me atrapa de entrada, también al lector le va a pasar lo mismo. claro. Entonces yo aplico esa como medida, ¿no? O como esa Mm. regla.
siempre, desde siempre, ¿no? Es como una obsesión Yo también. creo que viene un poco también de la labor periodística, ¿no? Digo, es algo que nos pasa a Claro, nosotros también cuando claro, escribimos. Si no haces un buen arranque, si no lográs situar y ser claro. conciso también, porque eso es importante, generar Eh, lo más directo posible las imágenes. Digo, es difícil captar ¿no? y, y vos bien sabés, Rodrigo, como periodista, que es lo más difícil, ¿no? Bueno, el Sin duda, copete de una nota es lo más importante, totalmente. ¿no? Sí, sí. El primer capítulo o la primera página o las dos primeras páginas de un libro para mí son la clave. Mm, Si tú no logras atrapar al lector desde... García Márquez decía que desde el primer párrafo. Bueno, era García Márquez claro. y él lo lograba. Pero yo apunto, trato de atrapar al lector desde el primer capítulo, de Mm, atraparlo y no soltarlo hasta el último. claro. Al punto a veces lo logro, otras veces no, al punto de que sea una suerte de adicción Mm, esa lectura, que a todos nos pasa que a veces agarramos un libro, o muchas veces agarramos un libro y nos atrapa desde el primer párrafo, como decía García Márquez, y no lo podemos soltar y postergamos cosas que tenemos que hacer y por supuesto nos quedamos muy tarde en la noche o sí. amanecemos leyendo, Bueno, ¿no? me pasó Todos ha pasado. pasa también con cuando todo pase, pero también con el resto de tus libros, digo, porque es algo de mucho, o sea, en cada capítulo, que además son breves, pero llenos de información, Sí. siempre hay lugar para un dato nuevo, entonces sí, bueno, voy a leer uno más, uy, apareció un personaje nuevo, bueno, me sigo, y me imagino que te va a haber pasado, digo, no solo a mí, pero digo, de que te hayan llegado comentarios de eso, bueno, empecé este libro hoy, ya voy por la mitad, ya lo termino en un día, me imagino que también debe ser gratificante, ¿no? De saber que Sí, sí, funciona. afortunadamente sí, hay mucha gente que le ha pasado lo mismo que te pasa a ti y sí, me lo han hecho saber. Mm. Y es muy lindo, es muy lindo. Y un Una vez, desafío, como hablamos, porque no es fácil captar la atención, y más sí, en estos tiempos en que estamos llenos de exposición, ¿no? claro, y que bombardeo de información y de competencia Mm, a través de las redes, a través de este mismo instrumento que hoy nos permite estar en comunicación con tanta gente y estar conversando nosotros dos y estar en contacto con tanta gente. Digo, es una competencia muy feroz. Felizmente la gente no ha dejado de leer, sino que lee más, exacto. ¿no? Lee más libros, lee más material también, le destina mucho tiempo a las redes, ¿no? Pero Mm, esa es otra historia. Yo te quería contar una anécdota sí, que hace contame. poco me preguntaron al respecto de lo que me preguntabas recién, bueno, de atrapar al lector de la primera parte. Fue con otro libro que me invitaron un día los colegas de Canal 4, Mm, programa de la mañana, y bueno, y allí fui. Y una de las conductoras, en aquel entonces era Soledad Ortega, o sea que estoy hablando de un par de años quizás mm. atrás, llegó un poco enojada, y me dice, eh, por culpa tuya no pude dormir anoche. Y, El mejor este, halago. y, Creo que no hay mejor halago que ese, ¿no? Exacto, para mí fue, te diría, el mejor piropo que me pudo Claro. decir, ¿no? Estaba un poco contrariada porque se había quedado para terminar el libro que había pretextado esa entrevista, ¿no? Mirá. Bueno, ahí está esa cosa de atrapar al lector desde un comienzo y no Yo largarlo quería hasta el final. Y yo quería preguntarte, y me quedaban las últimas preguntas, pero digo, yo me imagino que eso, a lo largo de cada investigación, siempre debe haber alguna pieza difícil que, viste, que te va llevando y que es como un desafío, te va ¿Mm? sacando el sueño. Cuando lo cumplís, viste, debe ser la gratificación más grande. Pero digo, ¿te ha pasado en cuando todo pase? ¿Tenés algún ejemplo de ese dato? Porque además no es solo en Uruguay que investigaste, porque también hay investigación en España. Me imagino que debe haber Sí, algo ahí, ¿no? sí. Como la difícil. Bueno, todos los libros, hasta ahora, yo puedo decir, creo que a esta altura puedo decir que todos mis libros, que son muchos, han tenido como una suerte de piedra, obstáculo, en la investigación, a eso me refiero. Mm, Algo que de pronto vos venís con un embale brutal porque has encontrado en los archivos, en la Biblioteca Nacional, etcétera, el material
que estabas necesitando, pero de pronto eso desaparece. Es Mm. decir, se frena la investigación, ¿no? Siempre digo que yo parto de un puerto que sé, con un rumbo que creo que conozco, pero que nunca sé a qué puerto voy a llegar. Claro. Porque por el camino van a surgir cosas o me voy a desviar porque aparecieron documentos o cosas que elementos que no pensaba en razón, siempre. Cuando todo pase fue como a veces, bueno, el hecho de que aparecieran Dolores y Consuelo. Mira. Ya fue un hallazgo, digamos. Pero mucho mayor fue el hallazgo cuando encontré a la persona, y lo agradezco públicamente como lo puse en el libro, cuando tuve la oportunidad de conversar largamente con el padre Gonzalo de la parroquia Estela Maris, que fue Gonzalo Esteves, el padre Gonzalo Esteves, que fue muchos años párroco de la catedral y fue uno de los sacerdotes que más trabajó para que hoy Consuelo y Dolores estén en la catedral, una vez beatificada por el Papa, entonces Juan Pablo II. Y allí el padre Gonzalo tenía una copia del documento del proceso de beatificación, que tiene su tapa en latín, y bueno, y ahí encontré una cantidad de información, alguna complementaria y confirmatoria de otras informaciones que a través de una colega y gran amiga que me dio una mano enorme en Madrid, que no quiero dejarla de nombrar, que es Suli Fuentes, que hace muchos años que vive en Madrid, y que Suli es de ese tipo de personas que consigue lo que nadie consigue y entra a los lugares que nadie puede entrar. Ella en plena pandemia en Madrid, en el momento más dramático de la pandemia, logró que le abrieran el Escorial. No solo logró que le abrieran el Escorial, sino que logró entrar a la biblioteca y logró crédito, entonces. Claro, logró acceder a libros que como incunables, ¿no? Para decir, y que nadie tiene acceso. Y obtuvo una información maravillosa que me la trajo, que me la fue enviando. Y también quiero mencionarlo, porque después se me enoja, mi hijo Joaquín, que vive en Madrid, y que él también aportó sobre todo libros que yo le iba pidiendo que me mandara, desde allí, que hacían parte de esta historia, ¿no? O por lo menos al contexto de la historia. Y en el caso de cuando todo pase, bueno, conocer a fondo y los detalles de la historia de Dolores y Consuelo. Conocer a fondo la historia que a medias sabía la familia de Daniel Civils. Porque fíjate tú qué cosa curiosa, o si te quiere uno después que lee el libro entiende muchas cosas. Daniel, a esa enorme familia que formó junto a su mujer, Selmira Braga Requena, casi nunca o prácticamente nunca les habló de lo que vivió en aquella España. Y sus hijas poco sabían, o sus hijos, poco sabían del acto heroico que él tuvo, que, bueno, expuso su vida con mejor suerte que Consuelo y Dolores, pero arriesgó su vida por salvar a sus compañeros de estudios en el Escorial. Salvó, la cifra no es precisa, pero es entre 60 y 80 muchachos de su edad, que entonces tenían 20 o 21 años, que se salvaron de una muerte segura, en momentos que las milicias impulsadas y financiadas por Stalin mataban por si acaso en las calles de Madrid. Estamos hablando del Madrid de 1935, del comienzo de 1936. El incendio a las iglesias, el intento de prohibir la reunión también, de religión. Digo, hay todo, porque me parece que es algo muy importante también que queda en el libro, que a medida que va avanzando la historia y a medida que van avanzando los años, cómo ese aire de España se vuelve cada vez más tenso, ¿no? Y bueno, termina con el desenlace, obviamente, digo, pero uno va acompañando la historia y el crecimiento y se va dando cuenta de qué tan absurdo termina siendo esa violencia y odio contra la religión. Al final, sí, también pasa. Es una forma de
casi como un chivo expiatorio lo que buscan en la religión para ese cambio de gobierno obligado, y termina con una violencia a mucha gente inocente que no lleva a nada, ¿no? Sí, 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 sí. Ese odio racional en un país, en el caso de contra la iglesia, después fue contra todos los que se oponían a determinados grupos dentro de la República, porque no fueron todos los republicanos, es importante también señalarlo, pero sí los sectores más prosoviéticos, ¿no? Sí, y mira, incluso hay una frase, creo que yo me acuerdo del libro que mencionaste y me parece muy interesante, que en un momento mencionás en uno de los personajes que dice, bueno, quieren borrar en apenas unas 2-3 semanas lo que se construyó en 400 años. Y es algo así, es así, quemando es toda así. la historia de una forma irracional. Claro. ¿No? Cuando se produce la primera quema de conventos e iglesias, que quienes están escuchando y no han leído el libro y no tienen la historia muy presente, no se dio en el siglo XVIII ni el siglo XVII, se dio en 1932. Claro. Y fue algo tan horroroso, donde no solo se profanaron iglesias, conventos y colegios católicos, sino que se profanaron tumbas que había en las propias iglesias, obras de arte extraordinarias, maravillosas, que eso se perdieron para siempre, y de esas tumbas se sacaban sus cadáveres. En el caso de Madrid hubo dos situaciones terribles y se andaban las calles en procesión con esos cadáveres, ¿no? Es decir, la irracionalidad, la barbarie más tremenda que uno no puede imaginar en un país como en determinado momento uno de los personajes dice, en un país donde todo se regía por el calendario cristiano y donde todos los españoles, o el 90% de los españoles, tenían nombres de santos. Totalmente. Y vos sabés que hay algo que pasa, perdón que te corte, pero digo, sí. Mientras pasa toda esa barbarie, a la vez está la generación de ilustrados más importante de la historia. De la historia. Claro, tenés a la generación del 98, luego ingresa Ortega y Gasset también al gobierno, pero digo, es una contraposición constante que eso queda reflejado en el libro, pero es muy difícil también de entender porque es una historia con muchas ramificaciones, pero digo, claro. ¿cómo valoras? Es un contraste brutal. Creo que las cifras son siempre muy, muy elocuentes. Y yo te voy a mencionar una cifra. En la década del 30, cuando estos hechos se empiezan a dar, el 50% de las mujeres españolas eran alfabetas. Y los hombres, el porcentaje era un poquito menor, 47%. En esa España donde los pensadores y los poetas y los escritores del 98 más brillantes de su historia trataban de dar una batalla para que la situación cambiara, porque todos eran conscientes que la España de Alfonso XIII no era la España, no era el país soñado, era un país muy injusto, muy, muy desigual, con mucha injusticia social. ¿Y qué hacen esos intelectuales con sus armas? ¿Cuáles son sus armas? La pluma, el lápiz, y a través de sus obras literarias, de sus artículos en la prensa, tratan de incidir en un cambio que no fue la barbarie que vino inmediatamente después y que tampoco fue luego la dictadura espantosa que soportaron durante 37 años los españoles. Entonces, entre un extremo y otro siempre hay una gama de grises no todo es blanco y negro, sino que hay toda una gama de colores intermedios. Y bueno, y como siempre hemos estado, por lo menos bombardeados en ver en blanco y negro la historia, también entender que aquí además hay un enorme canto a la libertad y un enorme ejercicio, a mí me gusta llamarlo así, de la solidaridad. Totalmente. Porque lo que hacen Dolores y Consuelo, y lo que hacen
al Daniel. entregar sus vidas por el próximo, por los otros, por el prójimo, y lo que hace Daniel, también arriesgar su vida, no es otra cosa que ejercer la solidaridad. En el caso de Daniel, la que aprendió en su familia, pero que también fue aprendiendo en el monasterio del Escorial. Y en el caso de Consuelo y Dolores, en su familia, por supuesto, pero también en esa educación tan rígida que tuvieron con las hermanas o las monjas escolapias en Madrid. Claro, y yo quería preguntarte también eso, me quedaban las últimas dos preguntas para ir cerrando, pero Sí, bueno, también cuando todo pase ahora se va a editar también, no solo aquí, ya se editó aquí en Uruguay, pero va a llegar también a sí, España, va a llegar al resto de Latinoamérica. Te iba a preguntar sí. esto, cómo lo analizás también esa salida al exterior? Y también cuando todo pase, porque es una historia también, digo, que llega en España, que uno puede no está en Uruguay, ya digo, porque no se Mm. sitúa allá en España, entonces sentís que puede generar también un interés al público extranjero. Bien, cuando todo pase se va al exterior porque fue la apuesta y es la apuesta de Editorial Planeta. Mm, Allí está, bueno, mi editora que es Claudia Garín, y que fue una de las, digamos, compromisos que Planeta asumió cuando me convocó para este libro. mm, Y es una larga aspiración mía que mi obra comenzara a ser publicada en el exterior, cosa que no había sucedido mm. hasta ahora, ¿no? Salvo alguna excepción. Eh, y bueno, qué mejor salir o empezar ese derrotero fuera de fronteras con una historia que creo que es universal. Exacto. Una historia que, más allá de los lugares muy concretos donde la historia, los territorios donde la historia transita, pero la temática es universal. Es Y como vos tiene decías, ¿no? La obviamente que solidaridad, el cambio, la violencia, digo, es algo humano, ¿no? También, pero que acerca mucho al público de cualquier lugar, ¿no? claro, claro, claro. Y además, la historia en sí también es una historia muy conocida. Obviamente que para el mundo de habla hispana mucho más, ¿no? Por nuestra proximidad, Mm, por la lengua, por las figuras que allí aparecen. Y Dolores y Consuelo son muy uruguayas, sí, es cierto que son muy uruguayas. Daniel es muy uruguayo, pero la causa que abrían es una causa mundial, ¿no? Universal. total, total. Sí, sí. Y bueno, y ahora sí, para cerrar, bueno, queda la última pregunta. Bueno, para aquellos lectores que todavía no se acercaron a cuando todo pase, digo, y que están viendo esta entrevista, se interesaron, digo, ¿qué te gustaría que se encontraran? Bueno, también ahora se viene el Día de la Madre, también puede ser un buen regalo, pero te iba a preguntar, Creo que sí. ¿qué sentís tal vez de qué manera te gustaría que conectara el público, el lector con esta historia? Hablamos mucho de eso, de la historia de solidaridad que hay atrás. ¿Sentís que va por ahí? Sí, tú sabes que es muy gracioso lo del título. Yo con los títulos de mis libros, en términos generales, hay alguna excepción. Es lo último que se me ocurre. Mirá. Y se me ocurren situaciones lo más insólitas. Insólitas, o digo, no es que me ponga a pensar. Este título, Cuando todo pase, surgió antes, mucho antes de la pandemia, o Mm, bastante antes de la pandemia, y cuando iba manejando mirá. salió y bueno, paré, lo anoté y al rato llamé justamente a Claudia Garín, le mandé un mensaje, le digo, tengo el título. Ya el Mirá. libro estaba bastante avanzado, casi terminado. Y pues es que al principio la gente, legítimamente, hoy me río, pero pensaba que estaba vinculado el título a la pandemia. Claro, sí, sí. Pensaban que era un tema, bueno, cuando todo pase, que es lo que nosotros, todo el mundo entero, pero los La uruguayos, consigna que pasó en marzo, abril, claro. claro, particularmente estamos deseando y estamos tratando o bregando la gran mayoría de los uruguayos para que esto pase y pase de Mm, veras y pronto. Y yo creo que en un mundo tan complicado, en un tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, cuando todo pase por la historia dramática que cuenta, pero también hay una historia de amor, ¿no? Que claro. hemos omitido que recorrer
que no puede ser de otra manera, porque no todo en la vida es tragedia y desgracia y dolor, sino hay una hermosísima historia de amor que transcurre, que vuelve a algunos protagonistas de esta historia. Y a mí, con este libro, me pasa lo mismo que me pasa con mis otros libros. Si se quiere, este libro cuenta una historia, por supuesto que prácticamente desconocida en Uruguay, o sin prácticamente, y también aporta una mirada diferente de esos años de la historia de España. ¿Verdad? Entonces, que esto sirva para provocar al lector, para que reflexione y motivarlo a que consulte y lea otros textos, para hacerse una idea cabal y real de lo que pasó en ese tiempo. Me parece que ahí está la apuesta o la propuesta. Y bueno, y que nos hace muy bien a todos ver en acción, aunque sea brevemente en un par de páginas, o en algún comentario, alguna reflexión de Ortega y Gasset, algún comentario de Antonio Machado, qué decir de Don Miguel de Unamuno, que no hablan en difícil, no vayan a creer. Claro. Porque hoy habla, ¿no? Rodrigo, vos me podés desmentir o me podés confirmar lo que estoy diciendo. Hoy hablabas recién de cuánto hay de matriz periodística en mi obra, y es muy cierto eso. Mi vocación inicial y mi profesión ha sido y sigue siendo la de periodista, profesión y vocación que amo. Hace 40 años que la ejerzo ininterrumpidamente. Y esto está escrito como que es lo más difícil. La gente cree que es fácil, pero es lo más difícil, en palabras muy sencillas, en palabras muy directas, sin arabescos, en un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender. Que también es un gran desafío en cada libro. Es decir, lograr a través de lo que comunicas abarcar a la mayor cantidad de público que lo entienda, que lo comprenda. Y eso queda visto también. Has tenido varios libros de oro también. Y hay mucha gente también, digo, que se haya acercado a un tema que quizás no sabía, que le interesaba, o en cuanto a la historia. Vos me hablaste de un público joven, un público después de gente de 40 años, público más masculino. Capaz que jamás se hubiera pensado que iba a querer leer sobre Dolores y Consuelo, que no lo iba a conocer. Sin embargo, esa primera página lo atrajo. Hay todo como y lo mismo con el resto de tus libros, ¿no? Pero digo, esa búsqueda por atraer, y cuando estás por la mitad del libro decías, wow, yo no pensé yo no sabía que me interesaba tanto esta historia. Es un trabajo muy difícil, ¿no? No sé. Es un trabajo realmente difícil cuando se hace con responsabilidad y alegría, pero también es un trabajo que da una enorme satisfacción y una enorme alegría. Y bueno, podríamos seguir hablando muchísimo tiempo. Pero reivindico lo de trabajo, lo de esfuerzo, lo de perseverar y lo de disfrutar. Claro. Porque tampoco acá no es cuestión de victimizarnos. No, sin duda. Si uno hace esto es porque detrás de todo esto o es uno de los caminos, en mi caso, de la felicidad que he encontrado. Claro. Y quería preguntarte, la última pregunta, eso, porque me queda un poquito de tiempo, pero hay algo a veces que, no sé si a veces lo has pensado, digo, escribiendo el libro, pero ¿sentiste alguna frase o capaz, no sé, concepto o capítulo que tal vez resuma un poco la esencia de esta historia? Digo, no sé si lo has pensado, ¿tenés alguna? Sí. Y apelo a una, no es mía. No es mía. El libro se abre con una reflexión de nada menos que de San Agustín. Y hay en unos capítulos, porque San Agustín es una figura muy importante en la orden de los padres agustinos que rigen los destinos del Escorial.
Y hay una oración que es una suerte de himno de San Agustín, que a mí me pareció cuando la descubrí, cuando la encontré en uno de los papeles vinculados al Escorial, al monasterio, que es la síntesis de esta historia, ¿no? que si bien está, digo, la escribió hace muchos siglos, mucho tiempo, tiene una enorme vigencia y sintetiza lo que fueron la vida de Dolores y Consuelo y la hazaña también de Daniel Civils. Si me permitís, de pronto para cerrar Sí, claro, sí, sí, y, para cerrar. sí, y ya aprovecho para agradecerte muchísimo esta entrevista, esta charla, este buen momento, por lo menos, que he pasado y disfrutado. Yo te agradezco Ojalá que... a ti y bueno, a la gente que está mirando también, muchas gracias por haberse sumado. Y agradecer también a Mariana y a Jimena de Planeta, bueno, que han hecho posible este encuentro, repito, en este día tan especial, Día de los Trabajadores. Y creo que también va bien para el día de hoy esta oración o estas palabras de San Agustín. Dice, ama y haz lo que quieras, porque si callas, callarás con amor, porque si gritas, gritarás con amor, porque si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor. Si tienes el amor arraigado en ti, ninguna otra cosa, sino amor, serán tus frutos. ¿Verdad? Increíble, increíble y sintetiza todo, ¿verdad? Muy Yo bueno. creo que sí, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, De verdad, te Rodrigo, agradezco mucho, por tu tiempo. no, gracias a vos y bueno, y le mandamos un abrazo a toda la gente, ¿qué te parece? Dale, un abrazo para todos, muchas gracias por sumarse. Y bueno, Diego, de verdad, te mando un abrazo a vos y bueno, nos encontraremos cuando todo pase, ¿no? Ya Sin nos duda, sin encontraremos, nos duda. daremos un abrazo. Bueno, vamos Gracias, hasta arriba, ¿eh? pronto. Hasta luego, chao.